Historia de los procesadores de texto. Un procesador de texto es una aplicación informática destinada a la creación y modificación de documentos escritos por medio de una computadora. Los programadores tenían que comunicarse con las máquinas de una manera especial y complicada. Con el paso del tiempo, los programadores diseñaron una aplicación que les permitiera programar de forma más entendible escribiendo comandos en forma de textos, con la cual la programación podría ser legible. Así nacen los primeros editores de textos. Estos van cobrando tal uso que empresas de software diseñan estos editores y cada vez se forma más parecida a una máquina de escribir. La máquina de escribir es un dispositivo con un conjunto de teclas que al ser presionadas imprimen caracteres en un documento, normalmente en papel. Desde el final del siglo XIX y al comienzo del siglo XX, las máquinas de escribir fueron herramientas indispensables en las oficinas comerciales, así como para escritores profesionales. Thomas Edison patentó una máquina de escribir eléctrica en 1872, pero el primer modelo realizable fue introducido hasta los años 20. En los años 30, IBM introdujo una versión más refinada. La IBM Electromatic aumentó grandemente las velocidades de escritura y ganó rápidamente la aceptación de la comunidad de negocios. En 1969, IBM introdujo las tarjetas magnéticas que grababan textos mientras que eran mecanografiado. Las tarjetas se podían utilizar para reimprimir en texto, sin embargo, solamente se podía almacenar un valor aproximado de una página en cada tarjeta. En 1972, Lexington y Linodex desarrollaron un sistema similar de procesamiento de texto, pero incluyeron pantallas de visualización y los casetes de cinta para almacenaje. El disquete marcó una nueva etapa en la evolución de los medios de almacenaje, desarrollado por IBM en los años 70. Para el uso de la informática, pronto fue adoptada por la industria de procesamiento de texto. En 1973 se introdujo el primer sistema de procesamiento de texto. Usando un disquete para el almacenamiento, muchas nuevas características fueron introducidas en el campo. Una de las nuevas innovaciones más importantes era el desarrollo del chequeo de ortografía. Algunos programas ahora incluso incorporan las funciones de contabilidad y de inventario, combinando textos con la informática y terminar así la unión del procesamiento de texto a la computadora. Tipos de procesadores de texto y sus características. Microsoft Word. De todos los procesadores de texto, Microsoft Office se ha convertido en poco menos que un estándar de referencia casi obligada debido al elevado porcentaje de usuarios que lo han instalado en su computadora y lo utilizan. Lotus Word Pro. Una de las alternativas más populares a Microsoft Word es este procesador de textos, incluida en el paquete de software del escritorio Lotus. WordPerfect. En sus días llegó a ser el más popular en su género entre los usuarios hasta mediados de los 90. El procesador de textos de Corel presentaba un despliegue de innovadoras características por parte de sus promotores en hacer de este programa competir con Microsoft Word. WordPack es un procesador en el cual es opción ideal de los usuarios que necesitan darle un acabado estético a sus escritos. Bloc de notas. Este programa se muestra como la opción ideal para apuntes al tratarse de un programa en el cual solo es de escritura, donde no hay funciones ni opciones en este programa. Importancia de los procesadores de texto. Los procesadores de textos son muy importantes en muchos contextos. Tienen una amplia gama de funcionalidades desde tipografía hasta organizativas. Todos tienen en común la posibilidad de cambiar los tipos y tamaños de letra, los efectos artísticos y el formato de párrafo. También pueden intercalar o suprimir imágenes dentro del texto. Específicamente en el contexto educativo, uno de sus puntos relevantes tiene que ver con los correctores de ortografía y gramática.
Cuadro de texto. Un cuadro de texto es una herramienta gráfica de Word que cuenta con un estilo prediseñado en la cual se pueden agregar palabras. De esta manera se puede tener en el texto una función útil para crear gráficos, resúmenes, diagramas y organigramas, entre otras cosas. Por lo general, presentan una forma rectangular, pueden tener un fondo blanco o de acuerdo con el estilo elegido, y se encuentran vacías de palabras. Esto último sirve para que el usuario solo deba seleccionarla y empezar a escribir, ahorrando tiempo en la ejecución de la tarea. Cuando usas cuadros de texto, podrás crear diagramas de flujos, en los que solo tendrás que elegir esta herramienta y comenzar a escribir. Cuando hayas terminado, vas a poder modificar su tamaño y repetir estos pasos para el siguiente nivel. También podrás generar gráficos, es decir, tendrás una herramienta útil cuando quieras crear plantillas para formularios o otros documentos y necesites insertar indicaciones en la ilustración. Otro de los elementos que puedes crear con esta herramienta de Microsoft Word es un cuadro de resumen, cuando necesites incorporar en el texto algún recuadro que refuercen ideas o deseas añadir citas y quieras darles un estilo diferente, un cuadro de texto es ideal en estas situaciones. Pero estos no son los únicos usos que puedes darle a este tipo de cuadros. También vas a poder crear un informe o un currículo vitae. Tendrás que incorporar una columna a lo largo de la página en la que escribirás las ideas destacadas. Uno de los puntos que tienes que analizar a la hora de usar este tipo de herramienta es la posición que tendrá el cuadro dentro del documento, es decir, deberás definir si quieres escribir en alguno de los costados del mismo o bien que el gráfico ocupe un párrafo exclusivo. No te olvides que puedes ordenar el texto para que se encuentre delante o detrás del cuadro. De esta manera vas a tener que recordar a este tipo de configuración a la hora de crear un cuadro para insertar palabras. Pasos para insertar un cuadro de texto. Seleccione la pestaña Insertar. En el grupo de funciones de texto, busca la herramienta Cuadro de texto y haz clic en la misma. Una vez que se abra el menú desplegable, elige el diseño que más te guste. Debes tener en cuenta que podrás correr la barra lateral con el ratón para encontrar más formatos. Cuando hayas elegido el que más se adapte a tus necesidades, tendrás que pulsar sobre el mismo. Luego podrás empezar a escribir. En caso que quieras hacer tu propio diseño, tendrás que hacer clic sobre la opción Dibujar cuadro de texto. Por último, tendrás que dirigirte al lugar en que deseas incorporar el recuadro y a continuación comenzar a editarlo. En conclusión, los cuadros de texto es una herramienta que todo usuario de Word debe conocer a la perfección.